El 28 de junio de 1519, las campanas de Frankfurt habían repicado anunciando su elección. Ya no era solo el rey de las Españas, era el César, el nuevo Carlomagno, el guardián de la cristiandad. Sin embargo, el manto imperial que caía sobre sus hombros no estaba hecho de armiño inmaculado, sino de un tejido raído por la discordia. La travesía hacia el imperio fue un exilio hacia la responsabilidad absoluta. Dejó atrás una Castilla en ebullición, con las ciudades preparando la revuelta de las comunidades para adentrarse en una Alemania que no ardía en armas, sino en ideas. El enemigo no empuñaba espadas en los campos de batalla, sino plumas en las imprentas de Wittenberg. Un fraile agustino, Martín Lutero, había clavado sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo hacía apenas 3 años, y el eco de aquellos martillazos aún resonaba, amplificado por la maquinaria de Gutenberg, haciendo temblar los cimientos mismos de la iglesia de Roma. El aire en Alemania era distinto, más frío, más cortante, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. Al arribar a sus dominios germánicos, Carlos notó que el fervor con el que era recibido no se dirigía únicamente a su persona, sino a la esperanza de que el nuevo emperador resolviera la querella que dividía a las almas. Las ciudades imperiales, con sus tejados inclinados y sus chimeneas humeantes, eran hervideros de discusión teológica. En las tabernas, entre jarras de cerveza y golpes en las mesas de roble, los mercaderes y artesanos no hablaban de precios, sino de indulgencias, de la gracia divina y de la corrupción de la curia romana. El latín de los clérigos había sido asaltado por la lengua vulgar, y la Biblia, antes encerrada en el misterio litúrgico, comenzaba a ser un arma en manos del pueblo llano. Fue en la ciudad de Worms, a orillas del Rin, donde se convocó la dieta imperial en el invierno de 1521. La ciudad, habitualmente tranquila, se había transformado en un campamento abarrotado, donde se mezclaban los séquitos de los príncipes, los nuncios papales y los caballeros de la orden teutónica. El fango de las calles, batido por miles de cascos de caballos y botas, se helaba por las noches, creando una superficie traicionera sobre la cual caminaba la diplomacia europea. El olor a leña quemada y a estiércol impregnaba la atmósfera, mezclándose con el incienso que escapaba de las catedrales, creando un aroma denso, casi irrespirable, que se adhería a los pesados ropajes de terciopelo y lana. Carlos, con apenas 21 años, se preparaba para presidir su primera dieta. Su rostro, con la mandíbula prominente de los Habsburgo ya definida y la mirada melancólica pero firme, reflejaba la gravedad del momento. No se enfrentaba a un ejército invasor, sino a un hombre solo, un monje que había sido convocado bajo salvoconducto imperial. La curiosidad se mezclaba con la repulsión en la corte. Todos querían ver al hereje, al hombre que había osado llamar anticristo al Papa, al pequeño David que desafiaba al Goliat de la tradición milenaria. La llegada de Lutero a Worms fue un espectáculo que heló la sangre de los legados pontificios. No entró como un penitente, sino rodeado de una multitud que lo vitoreaba. Algunos incluso intentaban tocar su hábito como si fuera un santo en vida. Desde las ventanas altas de su residencia, los consejeros españoles de Carlos observaban con desdén y preocupación aquella muestra de fervor popular, comprendiendo que aquello no era una simple disputa académica, sino el germen de una revolución que podía incendiar el continente entero. El emperador, aislado en sus aposentos, repasaba sus oraciones y sus deberes, consciente de que la unidad de la Universitas Cristiana, el sueño de una Europa unida bajo una sola fe y una sola espada, dependía de su firmeza. El 17 de abril de 1521, a las 4 de la tarde, el salón del Palacio Episcopal estaba atestado.
El calor era sofocante, producto de las antorchas que ya ardían para combatir la penumbra de la tarde y de los cientos de cuerpos que se apretujaban en el recinto. El murmullo incesante de la multitud se apagó de golpe cuando las puertas se abrieron. Carlos ocupaba el trono elevado, vestido con la magnificencia propia de su rango, rodeado por los electores del imperio, cuyos rostros eran máscaras de cálculo político. Frente a ellos, de pie, solo, con la tonsura visible y el hábito negro de su orden, estaba Martín Lutero. En el centro de la sala, sobre una mesa robusta, se apilaban los libros y folletos escritos por el monje. La tinta de aquellos volúmenes parecía palpitar, negra y venenosa a los ojos de la ortodoxia. El interrogador, Johann Eck, oficial del arzobispo de Treveris, lanzó la pregunta con voz estentórea que rebotó en las paredes de piedra. ¿Reconocía Lutero aquellos libros como suyos? ¿Estaba dispuesto a retractarse de las herejías que contenían? El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el crepitar de las antorchas y la respiración contenida de los presentes. Lutero, aquel primer día, pareció vacilar. Su voz fue apenas un susurro, inaudible para los que estaban al fondo de la sala. Pidió tiempo para reflexionar, alegando que la cuestión tocaba la salvación de las almas y la palabra de Dios. Carlos, tras deliberar con sus consejeros, le concedió un día. Aquella noche, Worms no durmió. Los rumores corrían por las callejuelas oscuras como ratas en una bodega. Se decía que el monje se retractaría, que el miedo a la hoguera había quebrado su espíritu. Otros, los más exaltados, juraban que si el emperador tocaba un solo cabello de Lutero, Alemania entera se levantaría en armas. Pero al día siguiente, el 18 de abril, la atmósfera en el salón había cambiado. Lutero regresó, y esta vez el miedo había desaparecido de sus ojos. Cuando se le exigió nuevamente la retractación, su respuesta no fue el balbuceo de un hombre acorralado, sino el trueno de una convicción inamovible. Habló primero en latín, luego en alemán, asegurándose de que tanto los príncipes como el pueblo entendieran. Rechazó la autoridad de los papas y de los concilios, afirmando que su conciencia estaba cautiva de la palabra de Dios. «No puedo ni quiero retractarme de nada», declaró, su voz resonando con una claridad que cortaba el aire viciado del salón, «porque no es seguro ni honrado actuar contra la propia conciencia». Se dice que concluyó con las palabras: «Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén». Aquellas frases cayeron como sentencias de muerte sobre la unidad de la Iglesia. Los legados papales palidecieron de ira. Los príncipes alemanes, simpatizantes de la Reforma, intercambiaron miradas de triunfo disimulado. Carlos permaneció impasible en su trono, aunque por dentro su espíritu se debatía en una tormenta. No entendía la obstinación de aquel fraile. Para el emperador, educado en la rigidez del protocolo y la verdad absoluta de la Iglesia, era inconcebible que un solo individuo pretendiera tener la razón contra 1500 años de cristiandad, contra los padres de la Iglesia, contra la tradición sagrada. La arrogancia de Lutero le resultaba no solo herética, sino ofensiva a la lógica y al orden natural del mundo. Cuando la sesión se levantó en medio del caos, con los españoles de su guardia gritando «al fuego», y los alemanes levantando los puños en señal de apoyo al monje, Carlos se retiró a sus aposentos con el peso del mundo sobre su pecho. Esa noche, mientras la ciudad hervía en agitación, el joven emperador tomó una pluma. No esperó a sus secretarios ni a sus consejeros. Él mismo, en su francés natal, redactó su confesión de fe. Fue un acto de definición personal, el momento en que el hombre y el cargo se fundieron en uno solo. Escribió sobre sus antepasados, los emperadores cristianos.
los reyes católicos de España, los archiduques de Austria, todos ellos defensores de la fe romana hasta la muerte, declaró que estaba dispuesto a sacrificar sus reinos, sus amigos, su cuerpo, su sangre, su vida y su alma, para no permitir que aquella herejía prosperara. Al día siguiente hizo leer su declaración ante la Dieta. Fue un momento de solemnidad sobrecogedora. La voz del lector imperial desgranaba las palabras de Carlos, trazando una línea infranqueable en la arena de la historia. El compromiso era total. Sin embargo, respetuoso de su palabra y del honor caballeresco que corría por sus venas borgoñonas, Carlos mantuvo el salvoconducto. Lutero podría marcharse de Worms, pero una vez expirado el plazo de gracia, sería considerado un proscrito, un hereje notorio, a quien nadie podría dar cobijo ni alimento. La partida de Lutero de la ciudad fue el inicio de un mito. Pocos días después, en un camino boscoso de Turingia, el monje fue secuestrado en una emboscada simulada, orquestada por su protector, el elector Federico el Sabio, para salvarlo de la ira imperial y ocultarlo en el castillo de Wartburg. Allí, entre los muros de piedra y la soledad de los bosques, Lutero comenzaría la traducción de la Biblia al alemán, una tarea que cimentaría la ruptura cultural y religiosa de Alemania para siempre.